7:10 de la mañana, ya tenemos el contacto con el economista Víctor Hugo Villacreces, expresidente del Consejo Directivo del IES. Economista, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, estoy en compañía de Noris Arroyave. Gracias por estar en Un Café con JJ. ¿Qué tal, Omar? Buenos días, un saludo para todos quienes escuchan y ven el Café de JJ. Economista, a ver, hemos tenido, camuflado por la campaña electoral, unas semanas bastante convulsas con respecto al tema del Consejo Directivo del IES, que sí, que tú eres mi vocal, que tú no eres mi vocal, pero de por medio hay una famosa acción de protección que ya puso al señor, ¿cómo se llama? El representante del CUT, Richard Gómez, que ya está fungiendo como supuesto representante de los trabajadores en el Consejo Directivo. Pero llamó la atención muchísimo que hubo una reunión en Carondelet hace pocos días, ¿no? ¿Verdad? Y ya se comenzó a hablar de reformas a la Ley de Seguridad Social. No se explicó mucho, pero usted con su experticia y con su olfato, ¿por dónde creen que van las cosas? A ver, Omar, lo primero que hay que decir es que en términos legales yo diría que hay un abuso de las figuras jurídicas y en ese abuso pues evidentemente está esta acción de protección que se puso en Quevedo, la posesión de un vocal del Consejo Directivo con un reglamento anterior en términos temporales al que debía actualmente regir para la posesión de un consejo directivo. Es decir, actualmente claramente se establece en la reforma que existirá un plazo y se convocará a elecciones para que sean los afiliados quienes elijan el representante al consejo directivo. Bueno, esto no sucedió. Como usted dice, actualmente existe ya un vocal que está fungiendo en esas actividades, sobre todo en la parte de los representantes de los afiliados. En este contexto, pues el gobierno nacional decide convocar a una comisión ad hoc que tampoco rige dentro de las figuras locales o de las figuras nacionales, sino que simplemente es una comisión formada por la Presidencia de la República, digamos una comisión de buenas intenciones. Y en estas buenas intenciones, pues están una serie de notables que uno entendería que son personas que conocen la seguridad social o personas que de alguna manera han estado inmiscuidas en los conceptos y en los procesos de cómo funciona un esquema de seguridad social y han decidido pues generar un plazo de 3 meses para que esta comisión pueda emitir lo que sería una reforma, un proyecto de reforma a uno de los 5 seguros que administra el IES. Acuérdese, simplemente para contextualizar, que el IES tiene el seguro de invalidez, vejez y muerte, más conocido como el seguro de pensiones, que es el que actualmente se quiere reformar, pero adicionalmente usted tiene el seguro de salud, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro social campesino, todos estos seguros especializados y además el seguro de desempleo. Administra también 2 fondos, el fondo de cesantía y el fondo de reserva. El aporte que realizan los afiliados para todo esto es del 20,6%. Ok, se va a reformar uno de los 5 seguros, el seguro de invalidez, vejez y muerte. Se hace una propuesta de lo que uno puede ver, o al menos de las personas que uno conoce dentro. Seguramente hay una tendencia por buscar uno de los esquemas. Teóricamente hablando, el seguro de pensiones tiene 2 posibilidades o 3 posibilidades de funcionamiento. Puede ser un seguro de capitalización individual, como el que tiene Chile, con las consecuencias que eso ha implicado para los habitantes de Chile, sobre todo para los jubilados. Un seguro de ahorro y reparto con beneficio definido, como el que tiene el Ecuador y varios países de América Latina. Y un mix, digamos, una mezcla de los 2, esos son teóricamente los 3 esquemas de seguridad social que podrían proponerse en la reforma. ¿Y usted por dónde cree que vamos? ¿Vamos por el mixto o vamos por el chileno? Yo creo, de lo que he visto en la conformación y las personas que conozco, que se propondría un sistema de capitalización individual, con los problemas que eso va a tener para el Ecuador. Porque, ojo, en el Ecuador tenemos, como yo le decía, un sistema de ahorro y reparto. Eso implica que se utilizan los recursos de los actuales afiliados para cancelar las pensiones de los jubilados. Es decir, con lo que aportan los 3 millones de afiliados, se cancelan las 600,000 jubilaciones de las personas que están en época de retiro, con la expectativa o con la esperanza de que el día de mañana los nuevos afiliados puedan financiar sus jubilaciones o mis jubilaciones. Entonces, efectivamente, el momento que usted opta por un cambio a un sistema de capitalización individual, lo primero que va a tener es un desfinanciamiento aún más profundo, porque ¿qué pasa
con este pasivo, es decir, con los 600,000 jubilados que actualmente ya reciben una pensión. Y una pensión que, dicho sea de paso, tiene una serie de connotaciones, porque el 60% de esa pensión se financia con los recursos de los actuales afiliados. El 40% se financia con una contribución obligatoria del Estado, es decir, con un subsidio que se generó en la década de los 40 del siglo anterior. Y adicionalmente a eso hay beneficios como el 13º, la 14ª remuneración, la asistencia del seguro de salud sin pagar una prima. Entonces, ¿cómo se va a manejar todo eso? Yo creo que ahí está el verdadero problema de esta comisión. Ahora, economista, cada vez que se habla del tema de pensiones, siempre se habla de la edad, ¿no, verdad? Es un tema latente. Es un tema que las personas, que hay un grupo que dice, ¿sabes qué? Las expectativas de vida van creciendo, cada vez eso es algo normal con el avance de la tecnología y todo eso, pero hay otro sector que dice que aparte de eso, cada vez hay más jubilados y no hay una base de contribuyentes que logre cubrir a todos los retirados. ¿Usted cree que el Ecuador estaría preparado para aumento de los años de jubilación? Verá, teóricamente hablando, existen al menos 2 premios Nobel, Diamond y Samuel, son premios Nobel de economía, los dos, que hablan de variables que deben modificarse cada 25 o 30 años en un sistema de pensiones. Una de ellas, o un grupo de ellas, son las variables demográficas, que son de las que usted habla, y otras son las variables de ahorro de la población económicamente activa. En el Ecuador, según la OIT, y digamos a nivel internacional, según la Organización Internacional del Trabajo, existen 3 pilares para la sostenibilidad de cualquier seguro. El primero es la cobertura, el segundo es la suficiencia y el tercero es la sostenibilidad. La cobertura. En el Ecuador actualmente existen más de 8 millones de personas que forman parte de la población económicamente activa. Sin embargo, solo 3 millones están afiliadas a los distintos tipos de seguro, el general obligatorio, el campesino, el del trabajo no remunerado del hogar. ¿Qué quiere decir? Que existe una posibilidad de crecimiento, de afiliación, lo cual le daría liquidez al seguro y una liquidez inmediata y de corto plazo bastante importante. Fíjese, no estoy pidiendo que se afilien los 5 millones que faltan. Basta con que se afilien 2 o 3 millones, ya tendríamos la posibilidad de que se duplique la sostenibilidad financiera del seguro. Entonces, así amplía la cobertura. Economista, eso está vinculado a la capacidad de crear empleo en este país. Así es, Omar, no solamente del sector privado, sino también del sector público, a la promoción que se pueda hacer del empleo adecuado. Porque en el Ecuador lo que sucede es que tenemos tasas muy bajas de desempleo comparado con el resto de Sudamérica, porque tenemos un subempleo muy grande, una cantidad de personas que están haciendo cosas que no deberían, que no están afiliadas a la seguridad social, que no perciben beneficios, 13º, 14º, etcétera. Entonces tenemos que transparentar eso en primera instancia y eso depende de los empleadores y también depende de políticas de promoción que pueda hacer el Ejecutivo, con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes. Si usted amplía la base de contribuyentes, inmediatamente va a tener mayor cobertura de la seguridad social, pero también va a tener mayor sostenibilidad financiera. Y el tercer aspecto que menciona la OIT es la suficiencia de las pensiones. En el Ecuador, las pensiones actualmente son generosas comparado con el resto de América Latina, es decir, hablamos de que más o menos lo que se conoce como tasa de reemplazo, que es cuánto de su último salario como activo va a ser su primer salario de jubilado, está alrededor del 90-95%, entonces es bastante alto en términos promedio, me refiero. Y regresando a la pregunta original que usted formulaba, Omar, efectivamente hay una serie de parámetros que se pueden reformar en la seguridad social o se puede hacer una reforma estructural. Yo creo que al Ecuador, después de 23 años de tener la misma ley, le hace falta una reforma estructural a la seguridad social y que deben haber 3 aspectos importantes, Omar, y esto es decisivo para quienes están haciendo esta reforma a la ley de seguridad social. A los jubilados actuales no se les debe tocar. Ellos se quedan con todos sus derechos, cualquiera que estos hayan sido, porque se jubilaron bajo ciertas condiciones y no se puede actualmente menoscabar los derechos. Ni tampoco se puede ser retroactivo, pues, ¿no? Es lo que uno esperaría, uno ya no sabe, Omar, qué es lo que puede suceder bueno, acá. Estamos en Ecuador, claro. Exacto, pero aclaremos. Lo lógico sería que los derechos de los jubilados no se toquen. Después que exista un régimen de transición, un régimen que puede ir para las personas que cumplan ciertos requisitos. Pongamos
digamos, por ejemplo, 45 años de edad y 20 años de aporte. Quienes cumplan eso o más se acogerán al régimen de transición que tendrá el marco jurídico actual, el que nos rige. Y quienes estamos abajo de los 45 años de edad, quienes de alguna manera no tenemos 20 años de contribución, sí tendremos que acogernos al nuevo esquema. Es decir, la población relativamente joven debería ser la que acoja la reforma a la seguridad social, en donde sí se establecerían algunos de los temas que usted menciona. Seguramente años de aporte a la seguridad social, años de edad, que es un tema controversial. Ayer mismo se veía un tuit del presidente de Colombia, no sé si tuvimos que revisarlo, pero decía, no. Primero renuncio antes que cambiar o modificar la edad de jubilación de los colombianos. Entonces es un tema polémico a nivel de todos los países en Sudamérica, es un tema que está en vigencia, es un tema que plantea reformas y es un tema que además tiene un costo del capital político muy alto. Oiga, economista, solamente entre paréntesis antes de continuar, cuando usted estuvo en el IES, ¿usted en algún momento tuvo este gran debate con respecto a la jubilación de ciertos sectores muy puntuales de nuestra economía, de nuestra producción? Por ejemplo, el año pasado tuvimos este debate de los profesores. ¿Se acuerdan? Que los profesores querían, decir, oiga, nuestro trabajo también es sacrificado. Nosotros queremos tener una jubilación especial, tipo lo que tienen los militares o los policías, que tienen un régimen de jubilación. Y yo se lo pregunto como experto, ¿es dable ese tipo especial de jubilación? Porque yo conozco un caso de alguien que se jubiló a los 42 años. A los 42 años se jubiló de la Marina. Ya falleció, pero tuvo casi 27 años de pensión. ¿Es dable eso? ¿Se puede sostener ese tipo de situaciones? Usted acaba de poner el dedo sobre la llaga, Omar. Yo creo que hacia allá deberían enfocarse todos los esfuerzos de esta comisión ad hoc que se ha nombrado, que es a tratar de universalizar los requisitos y a tener un solo seguro para todos. Porque si no, cada cual va a exponer sus propias condiciones por las cuales debe considerarse a un régimen especial de jubilación. Entonces, desde mi óptica, el gran cambio que debe existir en primera instancia es que más allá del IES, el ISFA y el ISPOL, las condiciones sean iguales para acceder a jubilación para todas las personas. Y sí, seguramente algunos me van a saltar al cuello y decir, es que hay un tiempo para los militares, hay un tiempo de activos para la policía, hay un tiempo para los profesores, para los deportistas, para los futbolistas, para los economistas, para los periodistas, para los abogados. Sí, pero si terminamos haciendo una ley especial para cada uno de los gremios, básicamente no vamos a poder homologar las condiciones de jubilación como seres humanos. De aquí hay que entender que como ecuatorianos tenemos derechos y obligaciones. Y la idea es que estos derechos sean iguales para todos. Imagínense este dato que le voy a dar, Omar, y simplemente invita a la reflexión. En el Ecuador tenemos 2.200.000 personas mayores de 60 años y solamente 600.000 jubilados. Estos 600.000 jubilados, entre gente del IES, ISFA, ISPOL, recibe un 40% o más de subsidio por parte del Estado en sus pensiones. Mientras que el 1,5 millones de personas, 1.600.000 personas que no tienen una jubilación, no reciben ningún subsidio. Entonces estamos siendo completamente regresivos en cómo deben utilizarse los recursos públicos. De hecho, acabo de publicar un documento, un paper con calidad de investigación científica sobre cómo se utilizan los recursos del Estado hacia la seguridad social. Y esto justamente pone el dedo en la llaga en esto que usted acaba de manifestar, en por qué existen privilegiados, en por qué existen afiliados de primera, de segunda, de tercera y no afiliados. Un policía o un militar le podría decir, no vas a comparar mi ritmo de trabajo y el peligro de mi trabajo en comparación a, no sé, a un presentador de noticias. O sea, no me vas a comparar. Actualmente, Omar, y como están las cosas en términos de seguridad, uno podría decir, todo el mundo que sale a la calle tiene exactamente la misma probabilidad de que le suceda algo. Dicho de otra manera, vea, Omar, y esta es una realidad estadística, ya no es una realidad que tiene que ver con profesiones o con lo que nosotros podamos decir. La única certeza que tenemos los seres humanos al nacer es que nos vamos a morir. Si eso ocurre antes o después de un determinado periodo, bueno, ahí hay condicionantes que pueden agravar, que pueden mejorar la situación. Pero lo que pasa actualmente es que se han establecido una serie de regímenes especiales y que antes habían más,
Antes había desde para los que ejercen el servicio público, para los que están en la presidencia de la República. Había una serie de regímenes que se han ido reduciendo, pero yo digo, se debe reducir aún más. ¿Por qué? Porque todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Entonces pensemos en aportes iguales, en subsidios iguales, en jubilaciones parecidas para todas las personas bajo ciertas condicionantes, porque si no, vamos a tener el caso que usted decía, Omar, alguien que se jubile a los 42 años y que con la expectativa de vida de los ecuatorianos, que para hacerlo en términos gruesos bordea los 80 años, tenemos que pagarle 38 años de pensión. Alguien que aportó 20 años tiene que recibir 38 años de pensión. No hay sistema en el mundo que sea sostenible para lo que están planteando financieramente. No hay Economista, buenos días. Noris Arroyave le saluda. El problema de conformación del Consejo Directivo del IES se viene arrastrando desde hace más de 8 años y para la gente que no entiende un poco de todo este tema administrativo, más burocrático, pero que tiene muchísimo que ver y depende muchísimo luego de las tomas de decisiones, ¿cómo les podemos explicar la importancia de tener un Consejo Directivo del IES bien representado, equitativo, y de qué forma eso luego se traduce ya en las decisiones de a pie de los ciudadanos? ¿Qué tal, Noris? Buenos días. A ver, el Consejo Directivo es el máximo órgano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, es el máximo órgano de gobierno. Ahí se legisla, se fiscaliza y se promueve una serie de políticas como las que estamos discutiendo ahora mismo con Omar. Por ejemplo, políticas que están relacionadas con los niveles de aporte, políticas que están relacionadas con el ajuste que se puede hacer anualmente en términos de pensiones, políticas para promover la afiliación, una serie de políticas que pueden ayudar a que funcione de manera correcta la administración. Hay muchos abogados que dicen que el Consejo Directivo también administra. Desde mi óptica, el Consejo Directivo y desde lo que dice la Ley de Seguridad Social, el artículo correspondiente, legisla y fiscaliza. También nombra el director ejecutivo y eso lo hace coadministrador. No, señores, no lo hace coadministrador, porque caso contrario diríamos que la Asamblea Nacional, porque nombra el Contralor, también está haciendo auditoría en todos los sectores y es corresponsable de los errores o omisiones de la Contraloría, lo cual no es cierto. Y en el tema entonces de la administración, ¿quién tiene que ver? Porque claro, nos seguimos quedando en esta nube burocrática, pero luego cuando hacemos la bajada ya en la ejecución de las cosas y cómo debería funcionar el IES, vemos muchísimas falencias. Exactamente, y ahí es muy importante su pregunta, aprender a separar. El Consejo Directivo legisla y fiscaliza, están representados los afiliados, los empleadores, y hay un representante del Ejecutivo que es quien lo presidirá de acuerdo a la ley vigente, aunque existe ya este proyecto en donde seguramente va a ser rotativa la presidencia entre el representante de los afiliados, los jubilados y el representante del Ejecutivo, no tiene mayor connotación. Pero el director general, él sí es el representante legal de la institución y es la persona que se encarga de administrar. Y abajo del director general usted va a tener los directores de seguros especializados, el de pensiones, invalidez, vejez y muerte, el de riesgos de trabajo, el seguro social campesino y el de salud. Entonces, cada uno de estos directores especializados tienen toda la labor de administrar. Pero ahí hay algunos problemas, porque administran no solo el seguro, sino muchas veces la prestación que se entrega a los afiliados. Voy a poner como ejemplo, y saliéndome un poco del tema de pensiones, del seguro de salud. En el seguro de salud usted tiene el director del seguro de salud que administra el seguro, pero también administra los más de 100 hospitales que tiene la Seguridad Social. ¿Cuál es el objetivo de un seguro? Reducir la siniestralidad. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de hospitales? Tener más pacientes. Entonces, fíjense que hay una contraposición en los objetivos y todo esto es administrado por un solo director. ¿Qué hace el director especializado del seguro de salud? ¿Reduce siniestralidad? ¿Aumenta la salud preventiva o deja que los hospitales se llenen con salud curativa? Entonces, yo creo que ahí hay elementos importantes a considerar en la reforma y que la reforma no solo debe ser hecha al seguro de pensiones, porque el seguro de pensiones es la joya de la corona. Es donde está la mayor cantidad de recursos, es lo que todos quieren administrar, porque además entran recursos mensualmente que se pueden invertir en papeles de renta fija, renta variable, públicos, privados, pero ¿quién se hace cargo de estos otros seguros en donde está en cambio la problemática real? En el seguro de pensiones, vea, ustedes reciben los recursos, administran y cobran un fee de administración. Ponga
vamos a poner un ejemplo simple, que al fin del día usted esté recibiendo en el seguro de pensiones alrededor de 3.000 millones de dólares y usted va a cobrar un 2% por la administración, baratísimo, nadie le cobra el 2%, pero vamos a suponer que le cobran el 2% de la administración de los 3.000 millones, son 60 millones de dólares. ¿A quién no le interesa un negocio de 60 millones de dólares? Entonces, por eso es la pelea por el seguro de pensiones, por el seguro de invalidez, vejez y muerte. Y están dejando de lado todos los otros elementos que son importantes en el seguro de salud. Listo, economista. Muchas gracias al economista Víctor Hugo Villacrés por su participación en Un Café con JJ. Gracias, economista. A ustedes, muchísimas gracias. Tengan un excelente día. Gracias.